Estamos en una serie que se llama La vida cristiana normal y hoy toca este tema que está en verdad impresionante en el capítulo 3 de Santiago. Ahora, la vida cristiana normal, ser sabio en nuestra vida cotidiana, el ser sabio implica una cosa y tenemos que hablar de lo que es en sí sabiduría. No podemos deslindar la palabra sabiduría para poder hablar de una persona sabia. Y sabiduría, según una definición muy llana de diccionario, dice que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Por lo tanto, una persona sabia es aquella que muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Ahora, la palabra sabiduría tiene una raíz etimológica. ¿De dónde viene sabiduría? La palabra sabiduría viene de la palabra sofía en el griego o de la palabra en el hebreo de jotmok o jotmot. Ahora, esta palabra tan rara del hebreo está muy interesante porque tiene una connotación a lo que es el Shekinah de Dios o lo que es la gloria de Dios, la presencia de Dios. Por lo tanto, la palabra sabiduría va a reflejar el carácter de Dios, la persona de Dios, a través de la persona que es sabio. Por eso Salomón puso o escribió en Proverbios 1 del 1 al 7 lo siguiente: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el versículo 7, que no viene ahí, termina diciendo: el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Aunque nuestra predicación no está basada en Proverbios, sino en Santiago, Proverbio nos da una introducción bastante clara de lo que es una persona sabia o de lo que es tener sabiduría. Pero nuestro estudio está en lo que es la carta a Santiago. Antes de ir a los pasajes de Santiago, yo quiero decirte un poco de lo que es el contexto de Santiago, de esta carta de Santiago, porque es muy importante. Santiago, en primer lugar, no es un compendio teológico. Santiago no va a hablar de teología. Santiago va a hablar de una vida cotidiana del cristiano, del creyente. Por lo tanto, Santiago se va a enfocar 100% a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de vivir. Y va a tocar temas muy importantes como el tema de vivir en santidad, como el tema de utilizar bien nuestra lengua, como el tema de ser sabio, dentro de algunos otros temas. Y hoy nos toca precisamente este tema en el capítulo 3, ser sabios. ¿Cómo ser sabio? En el contexto en que Santiago está escribiendo aproximadamente en el 49 después de Cristo, unos lo fechan del 44 al 49, es un tiempo muy, muy complicado. Porque recordemos que en ese tiempo el Imperio Romano había subyugado a muchísimas naciones y culturas y el judaísmo estaba dentro de esa conquista por parte del Imperio Romano. Entonces, una vez que hace esta conquista, la agricultura que era una forma de vida muy común en ese tiempo, todas esas tierras pasaron a ser propiedad del Imperio Romano. Por lo tanto, muchísimas personas que tenían propiedades y las sembraban, perdieron sus propiedades. Por lo tanto, había pobreza, había esclavitud, había una situación social muy complicada, había una situación política también bastante complicada. En ese tiempo se levanta lo que es una guerra, por decirlo de alguna manera, dentro del judaísmo y se empiezan a rebelar contra lo que es la política y el imperio. Y aunque Santiago muere aproximadamente en el 62 después de Cristo, esta guerra se intensifica del 66 al 69 después de Cristo. Y termina destruyéndose lo que es la ciudad de Jerusalén y destruyendo el templo de Jerusalén en el año 70. Y ahí es donde Jerusalén se dispersa. Aunque anticipadamente muchísimos judíos
habían salido de Jerusalén por las persecuciones, por los problemas sociales, políticos, por la pobreza, por la hambruna, por la falta del comercio, y se habían ido a otras partes, a otras regiones. Entonces, Santiago lo que hace es escribirle a esos creyentes, esos judíos que habían creído en el Mesías como Salvador, y les escribe esta carta. La carta de Santiago no está dirigida a una iglesia en particular. La carta de Santiago está dirigida a estas personas que se habían dispersado de Jerusalén, que eran creyentes y que vivían en un conflicto del día al día, en su vida como cristianos y en la situación en que estaban viviendo. ¿Por qué es importante mencionar todo esto como un contexto? Porque entonces Santiago va a tocar un tema muy importante en la vida del cristiano, y es precisamente el tema de la sabiduría. Lo vamos a ver en 2 puntos. La sabiduría humana, porque Santiago habla de la sabiduría y nos dice que hay sabiduría humana y sabiduría del cielo. Y nos vamos a ir al primer punto, que es la sabiduría humana. Antes de eso, yo quiero que me acompañes en una oración. Quiero que este tiempo sea de Dios y que Dios nos hable a nuestra vida. Mi Dios, gracias por este tiempo. Hónrate y glorifícate en él. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Este tiempo es tuyo, mi Señor Jesucristo. Habla a nuestras vidas. Yo te pido que tengamos paz, tranquilidad en este momento, para que tu palabra, Padre, en verdad venga a nuestras vidas y dé el fruto que debe dar en nuestras vidas, mi Dios. Este tiempo es tuyo, está dedicado para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Santiago, la primera parte, sabiduría humana, Santiago 13 al 16. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y esto parece bastante fuerte. Y en verdad suena muy fuerte al momento de estarlo leyendo. El versículo 13, Santiago empieza con una parte que dice: si ustedes son sabios y entendidos en los caminos de Dios. Aquí está habiendo una situación un poco complicada, porque dentro de las personas que habían creído en Jesucristo, se estaban levantando personas que enseñaban la palabra de Dios, lo cual es bueno. Personas que se preocupaban por enseñar el mensaje de Jesucristo, lo cual es buenísimo. Pero hay un problema. Lamentablemente, esa enseñanza estaba siendo contaminada también por la situación en que estaban viviendo. Por eso era importante comprender el contexto en que Santiago está escribiendo esta carta. Y estaba siendo contaminado por los sentimientos que obvio no venían de Dios. ¿Cuál era el enojo, la ira? ¿Por qué? Por las situaciones que se estaban viviendo de escasez, de falta de trabajo, de falta de amor, de falta de una nación que protegiera esta situación de esclavitud. Y el deseo de enseñar era genuino, el deseo de levantarse y enseñar realmente era genuino. Por eso, del 1 al 12, Santiago dice algo muy importante. Del capítulo 3, 1 al 12, leemos lo siguiente: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Ahora, esto no es una mala recomendación, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta, y tampoco es para que se desmotiven. Por supuesto que es importante que se levanten personas con un deseo de aprender de Dios y de enseñar de Jesucristo. Es muy importante. Sigamos leyendo para comprender lo que Santiago está diciendo. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si lo ponemos en un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Por fuertes que sean los vientos, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego en un mundo entero que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende.
El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y a veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. ¿Qué está haciendo Santiago en todos estos versículos, en estos 12 versículos? Está tomando en cuenta la vida cotidiana de ese tiempo, el medio de transporte, la forma de vivir, la manera de subsistir. El medio de transporte no era como el nuestro, utilizar carros, aviones, trenes, etcétera. Pero sí había un medio de transporte que era el caballo, el barco. Había una forma de subsistir que en ese tiempo la agricultura era muy, muy común. Por eso habla de higos, de aceitunas. En otras partes de la Biblia vemos que habla de uvas, que era la forma en que la persona cosechaba y vivía todos esos días. Habla de fuente manantial de agua, porque la persona no tenía lo que nosotros hoy tenemos en casa. Te levantas y abres la llave y listo, ¿cierto? En aquel tiempo tenían que ir a donde había un pozo o una fuente de agua. Por eso Jesucristo hablaba sobre la samaritana en el pozo de Jacob. ¿Lo recuerdan? La persona tenía que trasladarse a donde estaba esa fuente de agua. Y Santiago usa toda esta vida cotidiana para decir, nada puede ser incongruente. Nosotros podemos utilizar también nuestra vida cotidiana para decir, no podemos ser incongruentes tampoco. Aquí el asunto no son los ejemplos que está utilizando. Lo importante es qué está queriendo transmitir con esos ejemplos. Y lo que Santiago está diciendo es bueno que se levanten personas que quieran enseñar la palabra, que quieran enseñar a Jesucristo, que hablen del mensaje de Jesucristo. El problema es que están usando la lengua indebidamente. El problema es que están usando el mensaje indebidamente. El problema es que se están levantando y están utilizando lugares indebidamente para enseñar. Por eso Santiago empieza diciendo, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. No está mal que quieras enseñar. ¿Necesitamos voluntarios en la iglesia? Sí, claro que los necesitamos. Si Dios te habla para ser voluntario, ven con nosotros. Necesitamos voluntarios, por supuesto. Lo que Santiago está diciendo, cuida tu lengua, cuida tu forma de hablar. Cuida que el mensaje en verdad sea un mensaje que honre y que glorifique a Dios. En ese tiempo estaban viviendo esta situación, esta circunstancia tan complicada. Cuida que ese mensaje sea el adecuado. Proverbios 18:21 dice lo siguiente, no está, pero dice lo siguiente: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto es lo que Santiago estaba transmitiendo en este momento tan complicado en que estaba escribiendo su carta. Hacer uso de la lengua debe hacerse con responsabilidad, debe hacerse en dirección y sujeción a Dios, que es lo que viene y lo que va a decir más adelante. El versículo 13 es muy confrontativo para estas personas que se estaban levantando a enseñar a Jesucristo, pero también enseñar una forma inadecuada por la situación vivida. Entonces Santiago les dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, fíjense, al momento de decir si ustedes son sabios, si me pueden apoyar a poner Santiago 13, ¿sí la tenemos? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, esta primera parte antes de la frase entienden, si ustedes son sabios, si ustedes dicen que son sabios, si ustedes se han levantado para enseñar y dicen que tienen conocimiento para enseñar, si ustedes dicen que tienen la capacidad de enseñar y todo lo que se requiere para dar una buena enseñanza, entonces Santiago los lleva y les dice, bueno, son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Aquí el problema no es que ellos dijeran que eran sabios. Y Santiago no es lo que está diciendo, ustedes no digan que son sabios. Es que si dicen que son sabios, deben ser congruentes con lo que hacen y con lo que viven.
Y eso es lo que Santiago está diciendo. Entonces, si están diciendo que son sabios, demuestren esa sabiduría. ¿De qué manera? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Ellos decían, somos sabios y entonces podemos enseñar. El problema es que ellos decían que el ser sabio era porque Dios lo respaldaba. Y esto no era lo que estaba pasando. Dice el versículo 14: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Esto es lo que realmente estaba pasando en ese momento. Ellos se levantaban para hablar, pero realmente lo que les motivaba no era dar un mensaje de Jesucristo. No era dar el mensaje de la cruz, que el Mesías había venido, había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo, había pagado el precio del pecado de toda la humanidad. Ellos buscaban otro tipo de mensaje que no estaba siendo acorde a lo que realmente tenían que estar llevando. La esperanza a las personas, la esperanza de salvación. ¿Qué los estaba moviendo? Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Esto es lo que Santiago está atacando en ese momento, está hablando en ese momento. Esto es lo que Santiago está instruyendo a los que se habían dispersado, a los que habían salido de Jerusalén, porque estaban viviendo una situación muy complicada. Y ellos deseaban enseñar, pero lamentablemente esa enseñanza estaba contaminada con un deseo y un sentimiento no adecuado, que no venía de Dios. Ellos decían que eran sabios, pero realmente Santiago les está diciendo, no son sabios, porque ese mensaje está contaminado con esto. Y entonces vemos que la sabiduría que se dice ser humana tiene características que son muy peligrosas. ¿Cuáles son esas características? Dice el versículo 14: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, bueno, la sabiduría humana por lo regular va a ser ambiciosa y va a haber una consecuencia. Nos va a llevar a encubrir la verdad jactándonos y mintiendo, porque como personas nos gusta el que nos halaguen, nos gusta el sentirnos bien, nos gusta el ser vistos. Por lo tanto, ese sentimiento puede contaminarse. Versículo 15 dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría humana va a ser egoísta. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice que esta sabiduría es terrenal, humana y diabólica. Mira, esto en verdad parece bastante fuerte, estas palabras, pero recuerda que Santiago no es un compendio teológico. Santiago es una exhortación a la vida del día al día, es una exhortación a vivir diferente. Y desde el capítulo 1 Santiago lo deja muy en claro. Santiago está diciendo en el capítulo 1, y va a tocar 3 áreas muy importantes que se está viendo en este versículo: terrenal, humana y diabólica. Dice Santiago capítulo 1: cuando alguno es tentado, no diga que está siendo tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué está pasando? La sabiduría humana va a llevar a una confusión, que es lo que estaba viviendo. Y entonces las personas estaban diciendo: Dios me está haciendo esto, Dios está permitiendo que yo viva esto. Espérate, muchas de las veces las cosas las provocas tú, está diciendo Santiago, y no digas que vienen de Dios.
porque lo que viene de Dios es diferente a lo que el hombre provoca en su vida. Por eso es que aquí Santiago dice: el egoísmo no forma parte de la sabiduría que proviene de Dios, es terrenal, humana y diabólica. ¿Cuál es otra característica de la sabiduría humana? Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Esa es la sabiduría que realmente ellos estaban llevando a cabo. Entonces Santiago está diciendo algo importante. Vamos a hablar de sabiduría. Ok, hablemos de sabiduría en sus dos formas en que existe. La sabiduría que se dice ser humana, la sabiduría que el hombre dice tener, pero la sabiduría que realmente viene de Dios. Y este es el punto 2. La sabiduría del cielo la vamos a ver en Santiago 3:17. Dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura, y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismos y siempre es sincera. ¿Recuerdas que al principio yo te mencionaba la etimología de la palabra sabiduría? Y que esta palabra tan rara que era Jokmot se encontraba muy a la par del Shekinah de Dios, de la gloria de Dios, porque reflejaba el carácter de Dios, la persona de Dios, lo que Dios realmente es y cómo se muestra ante las personas. ¿Sabes? La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que realmente tenemos que estar buscando en nuestras vidas todos los días, debe ser pura, también debe amar la paz, siempre debe ser amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismos y siempre es sincera. Por lo tanto, la sabiduría que viene de Dios tiene características impresionantes para nuestra vida. ¿Cuál es? Nos vamos a ir una por una. En este mismo versículo es pura. La palabra en el griego pura es agnos. Y esta sabiduría pura se enfoca a la sabiduría pura en lo moral, en mi persona, en mi forma de vivir todos los días. Por eso es que refleja la persona de Dios, la santidad de Dios, el carácter de Dios. Otra característica es ama la paz. Ama la paz en el griego es eirenikos, y esto de que ama la paz, esta palabra tan rara, nos enfoca a una correcta relación entre las personas y las personas con Dios. Por lo tanto, la sabiduría que viene de Dios va a buscar la correcta relación entre nosotros, pero nos va a motivar a llevar una correcta relación para con Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en esta sintonía de una relación correcta con Dios, yo voy a ser un imán para las personas que están alrededor, no solamente de tener una relación correcta con los demás, sino de llevarlos a una relación correcta con Dios. Esa es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios te va a llevar y te va a apuntar siempre a Dios, siempre a Jesucristo. Otra de las características es amable. Amable viene del griego epeikes. Y sabes, aquí lo voy a leer tal cual porque me impresionó esto. Esta es la palabra griega más difícil de traducir en todo el Nuevo Testamento. Se aplica a la persona que sabe perdonar cuando la justicia implacable de lo perfecto da el derecho a condenar, que recuerda que hay cosas en el mundo que son más importantes que las normas y las reglas. Es la habilidad de extender a los demás la amable consideración que querríamos que se tuviera con nosotros. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Otra característica es que está dispuesta a ceder ante los demás. Otras traducciones la ponen como benigna, que es buena. Esto en el griego es eupaites, y esto significa fácil de persuadir, no en el mal sentido o no en el sentido de ser vulnerable o manejable. Es más bien en el sentido de no ser testarudo y ser enseñable. Esta palabra de dispuesto a ceder ante los demás es: estoy dispuesto, ¿sabes?, a hacerme a un lado para que tú me enseñes, a reconocer que yo necesito de ti para aprender. Y esto es bastante importante.
Otra de las características es llena de compasión y llena de fruto de buenas acciones. Aquí la palabra en el original es eleos y quiere decir misericordia para con la persona que está pasando por dificultades, aunque sea por su propia culpa. Imagínate lo importante que es reflejar esta sabiduría de Dios. En la piedad cristiana es la piedad cristiana como reflejo de la piedad de Dios. El Leo se aplica a la misericordia que desemboca en buenos frutos, es decir, que ofrece ayuda práctica. Y sabes, yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque estamos para mostrar estas características de Dios, reflejar estas cualidades de Dios en nuestras vidas, como iglesia, como persona. Esta semana ha sido una semana, y en verdad ha sido una semana un poco complicada en muchos aspectos, pero ha sido una semana donde Dios nos ha llevado a buscar su presencia también, donde Dios nos ha llevado a depender de Él. Y yo quiero pedirle a Claudia y a Guillermo, si pueden pasar, yo los consulté para comentarles lo que ellos están viviendo en estos momentos. Si pueden pasar. La sabiduría de Dios muestra compasión y frutos de buenas acciones. Y sabes, lamentablemente la semana pasada la hija de Claudia desapareció y hemos estado orando toda la semana. Y yo les pedí que pasaran porque tenemos en verdad que reflejar el carácter de Dios. Tenemos que ser sabios en reflejar el carácter de Dios. Y yo quiero pedirte que te pongas de pie porque yo quiero que oremos en estos momentos por ellos. Al final, Mónica tiene volantes y yo quiero que al final los que puedan llevar volantes y pegar por sus colonias lo puedan hacer. La sabiduría de Dios está llena de compasión y llena de frutos de buenas acciones, reflejando el carácter de Dios para con los demás.